Estados Unidos tiene un plan macabro para apropiarse de todo Oriente Medio. Alerta y advierte el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Los fuegos se han prendido en todas partes. Ahí le poníamos justamente los países. El ataque es híbrido, es parte de la nueva guerra del futuro. No obstante, Hezbollah dice que Estados Unidos fue derrotado por Irán. 99% lo ha reducido. Estados Unidos ¿se quedará de brazos cruzados? ¿Qué nuevo diseño traerá? Hoy se lo prometimos y tenemos muchas revelaciones. Está con nosotros Francisco Javier Martínez, que ha visto muchos documentos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde el lugar más crítico del mundo, donde apuntan los misiles y los satélites de guerra, desde Medio Oriente, detrás de la razón. Los estadounidenses aprovechan las manifestaciones para sus propios intereses. Lo que están haciendo los gobiernos estadounidenses, especialmente el último, es evitar que el Líbano se recupere y salga de su difícil situación económica. Las compañías chinas están listas para venir al Líbano a invertir cientos de millones de dólares, pero los estadounidenses no permitirán que las compañías chinas operen en el Líbano. Estados Unidos ha bloqueado las rutas económicas con Irak. No ha permitido la apertura del cruce fronterizo que conecta la ciudad de Bukamal en la provincia nororiental siria de Deir al-Zawr con la ciudad de Husaybah en el distrito de Al-Qaim de la provincia occidental de Anbar en Irak, a pesar de los repetidos llamamientos del primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi. Estados Unidos dejó sus fuerzas en la región del Éufrates a fin de resguardar el petróleo. Así que el petróleo es lo que es valioso para Trump. Es su objetivo principal. El ser humano, ya sea un aliado, un amigo o un compañero de lucha, no le importa para nada. La política de Hezbollah de derribar los drones está destinada a limpiar el espacio aéreo libanés de drones israelíes. Nosotros tenemos tantos misiles que no sabemos dónde ponerlos. Irán, tras la salida de Trump del acuerdo nuclear, logró superar las duras sanciones de Estados Unidos. Hoy en día, los analistas estratégicos en Estados Unidos, el Occidente e incluso en Israel confirman el fracaso de la campaña de máxima presión de Trump contra Irán. Irán ha salido reforzado. La probabilidad de guerra entre Estados Unidos e Irán ha disminuido en un 99%, y quien apostaba por una guerra de este tipo debe olvidar esta posibilidad. Las fuerzas yemeníes han creado un gran poder militar y esto fortalece aún más el eje de la resistencia en toda la región. Aunque Yemen ha sido devastado por la agresión liderada por Arabia Saudí durante más de 5 años, la nación yemení ha demostrado que no cederá ante las presiones. El líder de Ansarullah, Abdul Malik al-Houthi, amenazó al enemigo israelí de responder a cualquier ataque. La lucha contra la corrupción es el principal logro de los últimos acontecimientos en el Líbano. Los funcionarios corruptos deben ser castigados debidamente. Todos los libaneses deben contribuir a la lucha contra la corrupción a través de la plena cooperación con el Poder Judicial. Dejen que la Corte comience a juzgar a los miembros de Hezbollah y prometo levantar la impunidad de los ministros del partido y los miembros del Parlamento. Se lo anunciamos ayer y aquí le tenemos hoy, se lo tenemos. Está Francisco Javier Martínez, analista internacional, con un saco de información que nos dotará de una brújula militar para saber cómo se está fraguando el destino de esta región que arde. Carlos Santamaría, analista internacional, con su experiencia siempre muy afilado con sus análisis, ya también usted lo conoce. Qué gusto, Carlos, hace mucho que no te veía. Gracias por estar aquí, gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán y vámonos
a lo que nos truje, como se dice en México. A ver, Hassan Nasrallah denuncia un plan macabro de Estados Unidos, no solo sobre el Líbano, sino sobre toda la región. Francisco Javier, como le decía, ha conseguido documentos y filtraciones del Congreso de Estados Unidos que justo hablan de un plan. Francisco, cuéntame, ¿qué sabes, por favor, de este informe bipartidista del llamado Grupo de Estudio de los Congresistas Estadounidenses, por favor? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, audiencia. Este plan, este inquietante plan, se articuló el 31 de octubre en el llamado Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con las siglas CSIS. Es un grupo de expertos militaristas a los que se unen industriales del armamento y corporaciones ligadas a combustibles. Este think tank, por así decirlo, cuya sede está en Washington, en Rhode Island Avenue, elaboró un documento que tengo, me he pasado a altas horas de la madrugada traduciéndolo al castellano. Solo decir que este documento se ha llevado al grupo de estudio de Siria, un grupo de estudio bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, para ser aprobado por este panel del Congreso, y describe la próxima fase de guerra sucia contra Siria, que es ocupar campos petroleros y bloquear la reconstrucción. Querría decir muy rápido quién está detrás de todo esto. Detrás, por supuesto, está, lo voy a decir con las siglas en castellano, el AIPAC, la American Israel Public Affairs, está también la USAID, y está, como no podría ser de otra manera, la infame UANI, es decir, la United Against Irán. Esto ha sido redactado por dos personas que le han puesto voz, pero hay detrás tres personas, los que yo llamo tres jinetes del apocalipsis, los tres Mark Kirk, un ex senador republicano, llamado con el sobrenombre de $1 Million Baby, aunque es un oponente de Trump, este ex senador republicano pertenece a los miembros pro-Israel, pro-sionistas del AIPAC. También está otro Mark Esper, el secretario de Defensa, que curiosamente, secretario de Defensa, también ha sido vicepresidente de una de las empresas de armas más importantes, Raytheon, en Cambridge, Massachusetts. Pero es que luego el otro Mark que digo, el Mark Wallace, es CEO de una compañía llamada Tigris Financial Group, y también es CEO en esta infame organización UANI que he dicho antes, de United Against Iran. Los 5 puntos, para resumir todo lo que son las 300 páginas que tuve que traducir ayer, son la ocupación militar estadounidense porque cuando se ha dicho que se retiraban los Estados Unidos, es falso, y voy a decir por qué. Es decir, estamos en la fase, ya lo habéis dicho en la entradilla, se ha pasado de los llamados ultra halcones, que son Bolton, Mike Pence y hasta ahora también Pompeo, a los llamados halcones menores. En estos halcones menores está este Thomas Kaplan, socio de Sheldon Adelson y de su esposa Miriam Adelson en esta infame UANI. Aquí ellos quieren hacer las intervenciones bajo cuerda, como que parecen que desaparecen los militares, pero los que vuelven a reaparecer y con mucha fuerza son las compañías privadas de seguridad, ese eufemístico nombre de las compañías en logística tipo Halliburton, en operaciones de combate, Blackwater, ahora llamada Academy, en capacidades de comunicación y defensa, Booz Allen Hamilton, y en seguridad, la G4S. Los puntos que decía que se han aprobado en el Congreso bipartidista de llamados liberales demócratas y neoconservadores republicanos unidos, es la ocupación militar sine die de los recursos económicos de Siria, es decir, el saqueo del petróleo sirio. El aislamiento, buscan el aislamiento diplomático del gobierno sirio. 3. Buscan las sanciones económicas contra Damasco y sus aliados sine die. Y buscan además evitar que la ayuda a la reconstrucción y a la experiencia técnica vuelvan a estar presentes en Siria. Es decir,
quieren causar el mayor sufrimiento masivo, las privaciones e incluso la muerte en masa de sirios, con la excusa, además, de este infame think tank, el Washington Institute for Near East Policy, esta señorita por la parte republicana, Dana Stroul, y su compañero demócrata Michael Singh, lo que buscan es, ayudados y promocionados por todo el sionismo y las industrias de armas y de compañías privadas de seguridad, es hacerse ilegalmente con lo que para mí es el mayor crimen de guerra. Es decir, aparentemente un ejército de ocupación no llamado ni invitado a estar en Siria se retira, pero es falso. Los campos de petróleo sirios, que estaban antes en manos de Daesh, curiosamente, Daesh, otra vez terroristas como antes Al-Qaeda y la ligazón con servicios de inteligencia y con compañías privadas de seguridad occidentales, y ahora en manos de los, ¿cómo llamarlo?, piratas norteamericanos que están ocupando estas compañías privadas, estos campos de petróleo, con la excusa de que es para asegurarlos contra ISIS-Daesh, pero no habían terminado ya con ISIS-Daesh. Al contrario, ISIS-Daesh lo que están haciendo es extendiéndolo hacia otras zonas de Asia. Y para terminar y dejar paso a seguir luego comentando más cosas, la realidad es que no se sostiene por su propio pie. Todos estos documentos, que ya digo son más de 300 páginas, se ve que dicen textual: el ejército estadounidense, las compañías privadas de seguridad estadounidenses poseen 1/3 de Siria, el resto son escombros, y los puntos que he dicho, esos 4 puntos, son lo que quieren hacer para tener sometido no solo a Siria, sino a Irak. Por eso cortan en el punto donde están el comercio que hay entre el gobierno de Irak y el gobierno legal de Siria, y por eso están creando todas esas o apoyando todas esas revoluciones, entre comillas, de clases medias que se están dando en países aliados como el Líbano, como en Irak, etcétera. Bien, pues ya hiciste todo el mapa y fueron muchísimos datos, Francisco. Muchas gracias por estar ahí desvelándote, y bueno, ya me dirás en la otra intervención, ¿no te da miedo de revelar todo esto? Bien, venga, Carlos. Nasrallah denuncia la sombra de Estados Unidos no solo en el Líbano, como decía Francisco, sino en toda la región. Ya hemos pronunciado aquí hasta el cansancio que la importancia de Oriente Medio es petróleo, gas, ruta de transportes, unión entre Asia y Europa, balance de poder con Rusia. Yo te pregunto, ¿es justo eso? ¿O por qué Estados Unidos insiste en controlar obsesiva y totalmente Oriente Medio, tal como denuncia Nasrallah? Por favor, ¿hay algo más? Un abrazo, querido hermano Roberto, y a Francisco Javier. Lo que hay hoy día en el mundo es una situación diferente. Hasta el año 2000, Estados Unidos y todo lo que se llama la corporatocracia, es decir, las élites, manejaban todo el mundo. Sin embargo, poco a poco han ido ascendiendo todo este proyecto de soberanismo, y eso ha indicado que se ha ido debilitando todo ese sistema neoliberal. Entonces hoy día, en el año 2020 prácticamente, todos los estudios no han resultado como ellos pensaban. Lo único que pensaban era que con fuerza se logra el triunfo. Y ahora, como han cambiado las condiciones, y Francisco Javier ya identificó, todo está resultando al revés. En el caso de Bolivia se acaban de descubrir 16 audios que demuestran que el golpe estaba preparado y donde está implicada la OEA y los países del Cartel de Lima. Asimismo, se demuestra cómo había un plan igual que para Asia, África, América y todo aquel país que esté en contra. Lo que podemos decir es que la corporatocracia hoy día está en una gran angustia. Antes, solo con los medios de información demostraba situaciones que parecía que eran de esa manera, aunque no lo fueran. No olvidemos que en el caso del Líbano se decía que Hezbollah era un movimiento terrorista, que lo único que querían era destruir a los países, y ahora se descubre que Estados Unidos crea
a los talibanes, al Estado Islámico, a Al-Qaeda, es decir, es el país terrorista más grande en el mundo. Entonces, ellos no han cejado en su propósito de dominar al mundo, y lo que ha ocurrido es que el mecanismo que están empleando ya no está dando resultado. Por eso se está viendo esta situación en el Líbano, en Irak o en Siria. Tienen que demostrar poder, sin embargo, no está funcionando ese plan. Por eso yo hago una predicción propositiva. Muy pronto veremos en Irak, en Irán, en Siria, en el Líbano y en todos los países que sean soberanos, manifestaciones internas que intenten desestabilizar, pero cada vez van a ser menos fuertes. ¿Por qué razón? Porque la gente lo que quiere hoy día es soberanía y derechos populares. La conclusión es muy sencilla gracias a la información que nos da Francisco Javier. Ya están identificados todos los centros de pensamiento de la corporatocracia, que son los que representan la empresa armada en el mundo más grande, que es la venta de sus propios recursos, y la empresa económica más fuerte del mundo, que son no solo petróleo y otros productos, sino también el comercio de granos y de productos vegetales. Ambos están unidos para dar golpes de Estado o hacer sabotaje o destruir, como en este caso al Líbano, que le están impidiendo. No hay que olvidar que los dos proveedores más importantes del Líbano son la Unión Europea y coincidencialmente Estados Unidos. Ellos están provocando un caos, y las manifestaciones en el Líbano no son contra Hezbollah, son contra la corrupción y contra los bancos. Los medios de desinformación mundiales están diciendo cosas que no son. Y a eso le falta también, genial tu análisis, Carlos, y a eso, no sé si me permitan, pues le agregamos también el comercio de personas, tráfico de órganos, secuestros, trata de blancas, prostitución infantil y toda una rama del crimen o un brazo del crimen oscuro que se lo lleva a los oligarcas allá en Europa, justamente. Te decía, Francisco, Nasrallah dijo que Estados Unidos no pudo contra Irán. Pregunta muy importante, ¿Estados Unidos se va a quedar así, con los brazos cruzados, o intentará por otros lados? Lo pregunto porque sé que también descubriste que la CIA le ha dado nuevas órdenes a Michael o Michel de Andrea, el llamado príncipe oscuro o el Dark Prince, que justamente su misión era desestabilizar Irán. Francisco. Pues sí, tengo información también directamente enviada desde los Estados Unidos, en la cual se ve claramente que Michael D'Andrea, experto en lo que se llama ataques de perfil, es decir, a cualquier persona que tiene relación con determinados medios o que informa determinadas cosas, desaparece en determinados momentos de su existencia. Es muy democrático Michael D'Andrea. Michael D'Andrea, que está vinculado a un fondo también de Arabia, de Ali Shihabi, hijo de Samir al-Shihabi, ex embajador de Arabia Saudita en Pakistán, curiosamente cuando se creó Al-Qaeda. Lo que está haciendo, lo que va a intentar Michael D'Andrea es, frente a los, por así decirlo, halcones más abiertamente salvajes, son técnicas de lo que yo llamo tela de araña. Incluso se ha permitido decir que querría tener conversaciones con miembros de Irán, pero descartando a la Guardia Revolucionaria, y que ha dicho hasta un nombre, con el general de la fuerza Al-Quds, pero que evidentemente los iraníes no van a caer en esa trampa, y si tienen la conversación escucharían a ver qué quiere proponer, porque lo único que quiere este señor es debilitar la integridad y la soberanía de Irán a través del enfrentamiento de lo que él cree pueda haber facciones o fallas.
porque cuando uno de los miembros de la CIA dimitió, y tengo el nombre y el porqué, Dan Coats, exdirector de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, cuando defendió no solo el acuerdo 5+1, sino que dijo que Irán estaba cumpliendo fielmente con el acuerdo, fue invitado a dimitir. Cuando hace unos días se ha encontrado muerto en Estambul el creador de esa organización infame de los cascos blancos en Siria, supuestamente se tiró por la ventana de su casa cuando se fue a acostar con su mujer después de cenar. A la mujer le llamaron horas después de que su marido estaba en la acera muerta, porque se había arrojado por la ventana. La realidad es que esta persona había sido increpada por parte de del gobierno ruso al gobierno británico, porque este era un miembro del MI6, había participado en todos los asuntos más sucios de las guerras de los Balcanes en Kosovo, había estado muy vinculado, incluso había grupos de terroristas yihadistas dentro de los llamados cascos blancos, y este señor que se ha suicidado entre comillas lo de suicidado, en Estambul hace escasas horas, yo creo, esa es mi opinión, que o bien han sido servicios secretos del Mossad o servicios del propio MI6 para que no tuviese que responder nunca de todas las todo lo que ha hecho conjuntamente con la CIA, ambos servicios, y para que no pudiese desvelar las verdaderas vinculaciones que hay entre la creación de terrorismos como el de Al-Qaeda y después de ISIS-Daesh por servicios de informaciones europeos y norteamericanos. Y quería decir también, es tan cruel esta corporatocracia que decía mi compañero, que ya no solamente busca el pillaje de los recursos, como estábamos comentando, sino que además se enriquece del malestar ajeno, porque en dos informes que tengo aquí de esta compañía, que en español sería la Tigris Financial Group, en inglés Tigris Financial Group, que tiene su sede en Nueva York, el tal filántropo, todos son muy filántropos todos estos señores de estas compañías, Thomas Kaplan. Este señor, que está ligado a UANI, que está ligado a la United Against Nuclear Iran, este señor, en las transcripciones que hace a sus inversores, las cuales tengo aquí, por ejemplo, una para la Apex Silver Mines, para las minas, ya nos una vamos del 2002, a ir, Francisco, que dice así que acábale rápido, por favor. el Oriente Medio, Ajá, se puede ganar en sus inversiones en metales. También en otro prospecto del 2011 para la Sunshine Silver Mine Corporation en Idaho, ahí se decía también que las políticas de desestabilización en Oriente Medio, las tensiones entre India y Pakistán y el potencial de confrontación nuclear, ya sea de Corea del Norte o Irán, e incrementando el extremismo religioso y el vandalismo, pueden favorecer a este multimillonario filántropo y a su compañía en lo que es las inversiones en plata, fundamentalmente en metales nobles, bien, plata y oro. Es decir, que no solamente se quedan con los recursos de países a los cuales invaden, dicen que se retiran y luego son compañías privadas de seguridad las que se quedan, como las que he nombrado, sino que además, en sus informes financieros a sus inversores les dicen que es bueno que haya desestabilización en Oriente Medio porque así ganan más con los diferenciales de inversiones en plata, en oro, etcétera. Gracias, Francisco, nos vamos. Gracias, Carlos. Pues ya nos faltaron, hay muchas preguntas. Iba a preguntar si Nasrallah dijo que era China la que no dejaban entrar los estadounidenses, entonces a lo mejor no es el petróleo ni el gas, sino China el principal problema para Estados Unidos, y también si todas los países y naciones de Oriente Medio están cayendo en una gran trampa de todas las potencias armadoras, de todas las potencias que tienen fábricas de armas, porque en estos últimos años todas se han enriquecido demasiado porque la tensión continúa y ese también es un gran negocio. Carlos, perdóname, nos vemos, abrazos a los dos, gracias, buenas noches. Pues ya lo vio usted. En este preciso momento, en este momento que usted me está viendo,
En este momento Israel está amasando la guerra. En este momento que estamos hablando, cientos de misiles cruzan los aires en los territorios ocupados. Israelíes y palestinos intercambian una fuerte descarga de poder militar. Desde la Franja de Gaza salen decenas de cohetes. Israel receta una lluvia de fuego. Hay muertos, hay heridos y todo parece que nadie quiere abstenerse. Esperemos que la estrella de la muerte no se apodere de lo que pasa en las tierras santas, porque lo que importa siempre son las vidas. Mañana aquí comienza la guerra entre Israel y palestinos, o se detiene. Veamos qué pasa en las próximas horas. Buenas noches.